Bien, en la clase anterior habíamos mencionado sobre diferentes tipos, ¿no?, de base de datos que tenemos en la nube. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, base de datos relacionales. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, MySQL. Bueno, ahora es MariaDB, tenemos Oracle, tenemos lo que es PostgreSQL y también tenemos lo que es SQL Server. Dentro de las bases de datos no relacionales tenemos, por ejemplo, las bases de datos clave-valor. Tenemos bases de datos basadas, por ejemplo, en memoria. Tenemos bases de datos documentales. Y bueno, esta es una de las, creo que de las bases de datos más populares que de pronto hemos utilizado, ¿no? Dentro de estas tenemos, por ejemplo, MongoDB, que es, bueno, una de las que más se utiliza. Tenemos, pero también tenemos lo que son bases de datos basados en columnas. Tenemos base de datos basadas en grafos, base de datos, por ejemplo, de series de tiempo. Y de manera, bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que nosotros hemos revisado? Hemos visto tres componentes importantes, ¿no?, de la nube. Esto, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el servidor y ya las características, ¿no? De manera general, habíamos hablado anteriormente, tenemos lo que es el almacenamiento. Recuerden que dentro del almacenamiento también tenemos diferentes tipos de almacenamientos y bueno, tenemos también lo que son las bases de datos. Entonces, dentro de para poder entender un poco mejor todos los conceptos básicos de la nube, debemos entender también todo lo que es los microservicios, todas las funciones y todo lo que son los contenedores. Entonces, dentro de eso también hablamos, por ejemplo, que es la infraestructura como código. ¿Y esta qué permite? Esta lo que nos permite es gestionar y desplegar todo lo que es una infraestructura en un proveedor de servicios de la nube, pero todo esto nosotros lo hacemos a través de código en vez de hacerlo, por ejemplo, de manera manual. Existen varias herramientas, ¿no?, para poder desplegar lo que es una infraestructura. Una de las más utilizadas y más populares es Terraform. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el reto? El reto va a ser, por ejemplo, investigar herramientas, por ejemplo, en diferentes cloud providers para nosotros poder realizar, ¿no?, o poder desplegar una infraestructura. Eh, otra de las, bueno, para nosotros poder, uno de los entornos, ¿no?, por ejemplo, para nosotros desplegar, por ejemplo, el código sin la necesidad, por ejemplo, de tener un administrador. Habías mencionado que, por ejemplo, lo podemos hacer con Terraform, pero esto sería realizarlo en un entorno, sí, basado en serverless. Entonces también habíamos mencionado ya un poco sobre lo que es un serverless, ¿no? Y cuál es su principal función. Es decir, que aquí absolutamente toda la administración lo va a realizar, por ejemplo, nuestro cloud provider. Para poder realizar esto, por ejemplo, podemos utilizar lo que es Lambda Functions, podemos utilizar, por ejemplo, Azure Functions y también podemos utilizar lo que es los Cloud Functions. Cuando hablamos de contenedores y microservicios, ¿no? Un contenedor, por ejemplo, es ejecutable, es independiente, por ejemplo, eh, y, y un contenedor tiene, por ejemplo, todo lo necesario para poder ejecutar una aplicación. Un microservicio, en cambio, es un conjunto en el cual, ¿no?, una aplicación se construye, ¿sí?, con una serie de pequeños servicios. Entonces nosotros podemos tener aquí, por ejemplo, un microservicio de pagos o podemos también, por ejemplo, tener un microservicio de saldo. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, si nosotros queremos realizar el pago a personas, entonces sí, nosotros podemos tener aquí un microservicio, por ejemplo, de pagos y cobros, lo mismo, ¿no?, de suscripciones y pagos, y lo mismo, por ejemplo, para realizar el pago o generar el pago, nosotros podemos incluso realizar mediante un código QR y eso también vendría a ser, ¿no?, un microservicio y también, por ejemplo, registros, ¿no?, y consignaciones de dinero. Todo esto, igual todo esto sería un microservicio.
¿Qué es on-premise? ¿No? Cuando nosotros decimos que mi servidor se encuentra, es decir, el on-premise, esto se refiere a la ubicación física, ¿sí? De los recursos informáticos. Es decir, por ejemplo, nuestra infraestructura, si mencionamos que nuestra infraestructura informática, por ejemplo, es on-premise, eso quiere decir que toda, ¿no? Es decir, el servidor, los servidores de nuestra empresa van a estar ubicados ahí, ¿no? En un espacio físico y obviamente con todas las seguridades pertinentes. Una de las características, bueno, dentro de las características, por ejemplo, del on-premise, en cuanto, por ejemplo, al hardware, aquí nosotros podemos decir que por ejemplo, cada aplicación es totalmente independiente de las otras. En cuanto a la administración, por ejemplo, esto puede ser, por ejemplo, dar soporte cuando existe, por ejemplo, una caída, ¿no? De la infraestructura, es decir, nuestro servidor no tiene, por ejemplo, se fue el internet, entonces debemos verificar, ¿no? Que todos, es decir, que nuestro servidor se encuentre, por ejemplo, dentro de la red, ya sea igual LAN o puede ser una red WAN. En cuanto a la escalabilidad, ¿no? Aquí, cuando nuestra infraestructura es on-premise, la escalabilidad siempre va a estar limitada por el hardware. Es decir, ese tipo de infraestructuras, hay muchos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Una, por ejemplo, es la electricidad, siempre debe ser estable, ¿no? Por ejemplo, en este momento, como la situación, por ejemplo, que nosotros estamos pasando, toda, toda nuestra infraestructura debe tener, ¿no? Esa seguridad que en el momento que se vaya la luz, automáticamente, por ejemplo, nuestros servidores no dejen de funcionar. También se tiene lo que es el sistema contra incendios. Bueno, debes tener igual un aire acondicionado, ¿no? Siempre debe tener una temperatura estable y también, bueno, lo que son las instalaciones de cableado. Entonces, todas estas características nosotros debemos tener en cuenta en la infraestructura cuando sea, por ejemplo, on-premise. Bien, entonces bueno, estos pequeños conceptos que hemos revisado hasta ahora, ¿qué es cloud computing o qué es la nube? Entonces, aquí nosotros podemos mencionar que es, por ejemplo, una entrega por demanda, pero de infraestructura y todo tipo, ¿no? Y todo tipo de aplicaciones vía Internet, sí, pero siempre debemos tener en cuenta que esto va a ser con precios, pero por demanda, es decir, nosotros pagamos lo que consumimos, ¿no? Es decir, solo se paga por lo que se consume. En cuanto a la infraestructura, tenemos nuestro cloud provider nos puede brindar lo que es servidores, el almacenamiento, las bases de datos, también lo que son servicios de contenedores, servicios de funciones, y bueno, nos puede dar muchos servicios, ¿no? En cuanto al costo, ¿sí? Por ejemplo, cuando es en on-premise, aquí el costo de energía, por ejemplo, debemos tener en cuenta eso, ¿no? Algunos parámetros, ¿no? Uno, por ejemplo, es el de energía, otro, por ejemplo, es del aire acondicionado, también sistemas contra incendio, sobre, por ejemplo, el pago del internet, el pago del hardware, y obviamente también una cosa muy importante es verificar, ¿no? La depreciación del hardware. En cuanto en la nube, bueno, nosotros lo que debemos tener en cuenta es, ¿no? O sea, todos estos servicios va a ser mediante el Internet. Y lo que nosotros pedimos, por ejemplo, si nosotros necesitamos algún servicio, necesitamos algún servidor, todo esto nos ofrece, por ejemplo, nuestro cloud provider. Y obviamente nos olvidamos, ¿no? De los cálculos de los costos, que en comparación, por ejemplo, cuando es on-premise, habíamos visto que tenemos varios parámetros, por ejemplo, energía, aire acondicionado, bueno, etcétera. En cambio, en el cloud provider, eso se va a cobrar sí por segundo de uso. Sí, por lo general, el cloud provider nos hace ese cálculo.
Entonces, los servicios en la nube, esto puede ser, por ejemplo, el almacenamiento que ya lo vimos anteriormente, en la cual no el tipo, esto va a ser por demanda y tenemos diferentes tipos de almacenamiento. Tenemos, por ejemplo, almacenamiento por bloque o tenemos también lo que es almacenamiento por archivo o por objeto. Tenemos también lo que son servidores, es decir, no, yo necesito un servidor, en 5 minutos, por ejemplo, nuestro cloud provider nos da, por ejemplo, un servidor. También lo que son aplicaciones, es decir, el cloud provider me puede dar, por ejemplo, aplicaciones que pueden ser consumidas, ¿no? por demanda. También no las bases de datos y también habíamos mencionado que tenemos diferentes tipos de bases de datos. Tenemos bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, ¿no? Y el pago es, ¿no? El pago por el uso, ¿no? Por lo general, cada cloud provider tiene, digamos, una fórmula así y más o menos nos da un valor, ¿no? Un valor tentativo, cuánto nosotros pues debemos pagar si consumimos, por ejemplo, eh, eh, tanto tiempo de algún servicio. Bien, entonces hasta aquí eh, hemos igual avanzado, ¿no? Hasta el concepto de lo que es el cloud computing y los diferentes tipos, ¿no? de servicios que nos puede brindar, ¿no? Dependiendo de nuestro